¿Es el ser humano a día de hoy el ser más inteligente que existe? Que sepamos sí o no. O puede que dentro de muy poco tiempo tengamos algo, una máquina, un sistema capaz pues, de imitar esa capacidad de ser humano e incluso de superarla. Todo gracias a las investigaciones que hacen expertos en el área de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos de inteligencia artificial. ¿Para qué sirve? ¿Qué se espera de ella? Y hablaremos de inteligencia artificial con un experto que nos acompaña, Jesús Cardeñosa. Bienvenido. Hola. Jesús es de la Universidad Politécnica de Madrid y trabajas en este área, en la inteligencia artificial. Jesús, yo me he traído de mi casa, mira, me he traído un juego de ajedrez con el que jugamos todo. A mí me gana y a la mayoría de nosotros. Si yo enseño un juego como este de ajedrez, ¿estoy hablando de inteligencia artificial? Habría que ver qué tiene metido dentro, ¿no? No habría que hablar de inteligencia artificial simplemente por el hecho de que calcule millones de operaciones por segundo, cosa que un ser humano no hace tan deprisa. Pero sí habría que hablar, si se quiere tomar entre un conjunto de jugadas posibles, la mejor y en menor tiempo posible. Por ahí sí. Es decir, lo que es la elección del buen camino entre varios sí que es más típico de inteligencia artificial. ¿Podríamos entonces definir qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial se definió, ese término se define en el año 56 del siglo pasado como el conjunto de técnicas que iban a ser capaces de crear máquinas que fueran capaces de pensar, de aprender y de crear. Y así se definió. Otra cosa es lo que se ha ido haciendo luego y hasta qué punto hemos llegado a eso. Todavía estamos lejos. Pero lo parecen, en muchos casos lo parecen, y esa es la cuestión, ¿no? O sea, una máquina se podría decir que es inteligente hasta el punto de que lo parece. De hecho, hay personas que dicen nunca una máquina llegará a ser como un ser humano. Bueno, a lo mejor en ciertas cosas es mejor, o más rápida, o más eficiente. Entonces, lo de mejor y peor habría que definir en qué sentido, ¿no? Claro. Se supone entonces que nosotros ya entendemos qué es la inteligencia humana para luego poder imitarla, Pues sabemos cómo funciona, sabemos... Es una buena pregunta. Eso no es un tema mío, de cómo funciona la inteligencia humana, ¿no? Entonces, supongo que hay un montón de gente trabajando en esas cosas, la gente que se dedica a neurociencias, psicología, etcétera. La psicología fue, de hecho, una ciencia de la cual se partió para definir modelos de inteligencia artificial. O sea, la mayor parte de los modelos de representación de conocimiento, por ejemplo, de los años 70, 80, partieron del mundo de la psicología. Y luego fueron adaptados para que una máquina los pudiera procesar, que esa es otra historia. Cuando hablamos de máquinas, claro, a todos nos viene, bueno, a la mayoría de las personas que no trabajamos en este campo, nos viene la imagen de un robot. ¿Es siempre un robot? ¿No tiene por qué ser así? No. ¿Cuáles son las áreas en las que se mueve ahora mismo la inteligencia artificial? Hace unos años se definían esencialmente 3 áreas. Ahora, pues, quizás cabría abrir ramas derivadas y tal, que eran robótica, es decir, las máquinas que se podían mover o hacer operaciones de precisión con movimientos. Y eso es fácil de entender. Por ejemplo, las fábricas de automóviles y muchas otras están llenas de máquinas que hacen las cosas con mucha mayor calidad y precisión que lo hacían antes los operarios manuales. El operario manual se equivoca. Tiene componentes de tipo personal y psicológico que pueden hacer que tenga errores. La máquina esas cosas no las tiene. Y entonces toda esa fiabilidad, el automóvil, que es una cosa que es muy cotidiana nuestra, bueno, pues antes los periodos de garantía eran estrechos, hoy día pueden ser más largos porque se sabe que el error real es menor. Esa es la parte de robótica. Dicen que se rompen más que antes, pero bueno. Bueno, esa es otra historia, sí. pero eso habría que ver cómo está fabricado y con qué intención, ¿no? Porque a lo mejor se quiere hacer un producto más barato, que dure menos, pero también es más barato, entonces le permite a uno pues renovarlo, etcétera, etcétera. Pero eso es otra historia, ¿no? Tecnológicamente. Esa es una de las áreas, la robótica. O sea, son movimientos, básicamente movimientos. Que esos movimientos además sean más o menos inteligentes, es decir, el ir a un sitio o no ir a un sitio y el decidir sobre la marcha hacia dónde moverse,
eso puede tener el otro componente, que eran los llamados sistemas basados en el conocimiento, que pretendían reproducir la manera de pensar y de tomar decisiones ante determinadas situaciones. Esa era otra área, los sistemas basados en el conocimiento. Y la tercera área era la del procesamiento del lenguaje natural, o lo que se llama también ingeniería lingüística, o sea, todo lo que tiene que ver con la comprensión de contenidos, es decir, no se trata de leer un texto, que también se trata de eso, sino de entenderlo y ser capaz de hacerle preguntas y de que te las conteste, etcétera, etcétera. O sea, son las tres grandes áreas, esa área de ingeniería lingüística, robótica y sistemas de razonamiento. Vamos un momentito a repasar esas áreas, porque, por ejemplo, en robótica, ¿existe un objetivo al que llegar o se va evolucionando según se van adquiriendo nuevos conocimientos? ¿Qué es lo más avanzado que se ha conseguido hasta ahora? En robótica, bueno, yo no soy... Me gustaría preguntarte en cada área, para empezar en robótica. En robótica, hombre, yo tampoco soy un experto en robótica, no, sí, pero desde luego, en general, se tiende a conseguir incluso una figura con apariencia incluso humana, o no humana, depende, pero humana, que se mueva como un ser humano, que tome decisiones, que te pueda acompañar, que pueda hacerte la compra, etcétera, etcétera. O sea, esas serían intenciones de muy largo plazo. ¿En qué estado se está ahora? Depende del mercado muchas veces. Es decir, si el mercado no demanda ese tipo de productos, no se va por ahí. O sea, el investigador en realidad no tiene un objetivo a tan largo plazo, tiene una ilusión, pero no es un objetivo a decir, vamos a hacer un proyecto que vamos a tardar 20 años en hacerlo y se va a hacer esto y lo otro y lo de tal. El investigador se mueve más en plazos más cortos. Tiene un objetivo genérico a largo plazo, pero se mueve en plazos más cortos. Entre otras cosas porque siempre necesita dinero para todo eso. Y si no hay dinero, las investigaciones no avanzan, ¿no? Pero en robótica debe haber, ¿no? Yo veo un campo en el que realmente se invierte dinero, ¿no? Por lo menos es lo más atractivo, siempre en las ferias de tecnología y tal, lo que nos enseñan son los últimos robots y cómo se mueven, que han conseguido el movimiento humano y que han conseguido interaccionar con el ser humano. Incluso reconocer, ¿no? Las caras, reconocer... Sí. Claro, eso es otra cosa, el reconocimiento de caras, o por ejemplo para nosotros el reconocimiento de ciertos patrones de alguien que está hablando, hasta el punto de ser capaces de, por ejemplo, detectar un plagio, o detectar la firma de una persona en su forma de escribir. Esas son cosas en las que nosotros, nuestro grupo, también empieza a trabajar, es decir, hasta qué punto vamos a ser capaces de reconocer la autoría de un escrito basada en su forma de escribir. Tú trabajas concretamente en ingeniería lingüística, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste la ingeniería lingüística. Bueno, pues todo lo que trata en la comprensión de textos, en la capacidad de formular preguntas, de formular respuestas a preguntas que se le hagan, y también a la manera de almacenar la información de una manera más compacta que tal cual está escrita en un texto. Por ejemplo, nosotros escribimos algo en castellano y eso mismo se puede representar en cualquier otra lengua. Entonces, cualquiera puede entender que tiene que haber una manera común de entender por los seres humanos independientemente de la lengua. Entonces, hay unos modelos de representación de lo que pone en un texto de manera independiente a la lengua. Cuando nos hemos quitado la servidumbre de la lengua, entonces somos capaces de hacer preguntas independientemente de ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos un prototipo en el laboratorio en el cual le haces una pregunta a un conjunto de documentos, es decir, para buscar un documento determinado se la puedes hacer en inglés y te saca documentos en español. Ponme un ejemplo de esto que me estás contando. Muy sencillo, tienes una base de datos documental, yo qué sé, X documentos, 100.000 documentos, los que sean, ¿no? Los tienes en un idioma, pongamos en ruso. Yo sé hacer preguntas en castellano, pero no en ruso. Y dices, hombre, si no sabes hacer en ruso, no entiendes el ruso. Eso no es así. Nosotros podemos entender un documento en otra lengua, pero hacerle preguntas para buscar ese documento concreto, no las sabemos hacer bien en otra lengua. Eso ocurre bastante. Entonces, ¿qué hago? Le hago las preguntas en mi lengua. Entonces, todo el mecanismo interno se dedica a transformar lo que se está buscando de una manera independiente a la lengua, y luego se busca en ese modelo. Es complejo. Pero sería, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, una base de datos muy grande con la que tú puedes interaccionar. Por ejemplo, estamos en un juzgado, que siempre se quejan de que están de papeles hasta arriba. Por ejemplo. Todo este sistema está almacenado en una base de datos y puedes interaccionar, que te busque un documento que te relacione varios documentos. Sí, también, por supuesto. O sea, buscar un documento o buscar toda la información que se tenga, por ejemplo, de una persona. Se busca una persona y buscar la información, no el documento siquiera, sino qué se dice de esa persona.
Eso es muy típico de lo que se llama extracción de información. Es decir, ¿eso está implantado? Está claro que no. Ya van de cráneo para encontrar el documento, pero ya no la información de ese documento. Uno de los problemas que tienen los buscadores actuales es que, bueno, todo el mundo usamos unos cuantos buscadores en Internet, pero uno pone unas cuantas palabras de búsqueda, le salen ahí en 0,34 segundos, por ejemplo, te doy 1 millón de documentos. Está claro que eso es una falacia, porque no te da 1 millón de documentos. Además, cuando has llegado a X documentos, te dice que no te puede dar los demás. Entonces, primero, no te da los demás. Y luego, bueno, uno tiene tiempo para mirarse 100 documentos para ver si en alguno de ellos está la información que se tiene. Entonces, son los buscadores abiertos, los que son de Internet, los que son para colecciones infinitas de documentos, pues hombre, buscan con tecnologías del siglo pasado, eso está claro, no son especialmente avanzadas. Se pueden hacer buscadores muy precisos, hasta el punto de poderles hacer preguntas. Le puedes hacer una pregunta a una colección de documentos que te diga, dígame todo lo que sabes de Picasso. Se podría, pero para colecciones finitas, aunque finitas sean cientos de miles. Pero ¿en cualquier idioma? En cualquier idioma. ¿Cómo está esa tecnología desarrollada? Porque bueno, estamos en bibliotecas, o sea, hay infinita la aplicación que tiene. Estamos en ello trabajando en nuestro grupo. De hecho, nos acaban de aprobar un proyecto de empresa tecnológica y posiblemente salgamos al ruedo también con algunas de estas cosas, ¿no? No, eso se puede hacer, es costoso y lo normal es que se hagan aplicaciones a medida. Es decir, a veces cuando contamos estas cosas te dicen, bueno, ¿hay herramientas? No hay herramientas. No hay herramientas estándares. Vas a hablar con alguien que tenga unas necesidades, estudia su problema y hacemos aplicaciones a medida. Pero se podría sustituir, por ejemplo, en el futuro, me imagino que en un futuro tampoco a muy largo plazo, sino a medio plazo, el buscador que estamos utilizando ahora nosotros, por ejemplo, en Internet, y sería un buscador con el que podríamos interaccionar a lo mejor verbalmente y mucho más preciso que el que hay ahora. Se podría. Lo que pasa es que en Internet es difícil porque la gente primero mete documentos sin control. Entonces, un documento que está en Internet puede estar mal escrito. Nosotros dependemos mucho de cómo se escribe. Por eso la traducción automática no ha llegado a ser perfecta, que también son sistemas, pues no porque el traductor funcione mal, sino porque la gente escribe mal. Claro. Si yo creo que era porque los traductores todavía no alcanzan los conceptos, ¿no? Que van traduciendo palabra a palabra. No traducen palabra a palabra. Los hay de varios tipos. El clásico es con reglas gramaticales, van descomponiendo la oración, etcétera, etcétera. Esos traductores dependen muchísimo de que la gente escriba bien. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que los documentos están mal escritos y además de la gente cada vez escribe peor, con lo cual, pues el traductor funciona peor. Por lo menos esos traductores, ¿no? Y luego están los otros traductores, la tendencia actual, que son a base de comparar textos, lo que se llaman textos alineados, es decir, una cosa que se dice en una lengua y está también representada en otra lengua. Entonces se va estudiando estadísticamente las correspondencias, ¿no? Pero bueno, funcionan como funcionan. Jesús, y para nosotros, para la televisión, ¿tendríamos un buscador de imágenes que también pudiera interaccionar y rápidamente nos buscara imágenes concretas y no base de imágenes? Claro, igual que se le puede hacer una pregunta a un texto, se le puede hacer una pregunta a una colección de imágenes. Se podría. Me dirás, ¿hay herramientas ya preparadas para eso? No. ¿Se podrían hacer? Sí, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que falta para que se hagan? Dinero para hacerlo. Claro, eso es como todo. Un proyecto financiero. Claro, proyectos o simplemente pues muchos fondos para investigación, pero eso es el eterno problema. Claro el investigador siempre quiere más dinero. Todo, claro, es que se necesita. Pero porque no tiene límite, porque la investigación no tiene límite. Siempre queremos dar un paso allá. Claro que sí, pues ánimo con esos pasos y muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Encantado. Pasamos unos momentitos a publicidad y enseguida volvemos. Como periodista, busco la verdad. Fui a L'Oréal a conocer su última innovación, Código Juventud. 10 años de investigación sobre los genes concentrados en esta crema antiarrugas. Nunca había llegado tan lejos. La tecnología ProGen despierta los genes de juventud. Vuelven a trabajar como en una piel joven. En 1 hora la piel se alisa. Y en 1 mes, reducción visible de las arrugas. No creo en los milagros, creo en la ciencia. Por eso elijo Código Juventud de L'Oréal París.
Hoy inauguramos una nueva sección en este magazine, una nueva sección que vamos a hacer en colaboración con la revista Tendencias 21. Con nosotros, Sergio Montes de Oca. Así Sergio, bienvenido. Muchas gracias por dejarme estar aquí contigo, colaborar cada semana. Cuéntanos primero, ¿qué es Tendencia 21? Tendencias 21 es una página web que básicamente habla de cultura, sociedad, tecnología y ciencia. Nosotros básicamente, yo voy a traer aquí unos temas cada semana y voy a tratarlos de una manera pues amena y divertida. Bueno, divertida, no tan divertida, pero bueno, porque la ciencia hay que tratarla con respeto, pero a veces podemos dibujar alguna sonrisa o alguna cara sorprendente, pero bueno, tampoco queda carcajada, ¿no? A mí me gusta una de las cosas que me gusta de Tendencia 21 es que muchas veces incluye temas que no siempre se encuentran en otro medio de comunicación. Por ejemplo, sé que hoy vamos a hablar de la relación entre suicidio y países felices, ¿no? ¿Qué habéis publicado sobre este tema? Publicamos hace poco un artículo sobre la felicidad. Bueno, también lo he puesto como primer apartado porque, bueno, me siento muy feliz de estar aquí. Muy bien. Y nosotros también, ¿eh? Nosotros también. Pues me alegra también. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de manifestar nuestra felicidad al resto de las personas, porque un estudio de la Universidad Inglesa de Warwick, la Universidad del Hamilton College de Estados Unidos y la Universidad de San Francisco ha dicho que ha declarado que los países más felices son donde más suicidios hay. ¿Tiene una explicación? ¿Han encontrado solo es el dato epidemiológico o no? ¿Han encontrado la explicación de...? Bueno, han encontrado, este grupo de investigadores midió y relacionó dos grupos de variables a nivel de satisfacción vital, el nivel de satisfacción vital y el índice de suicidio en el Distrito de Columbia y 50 estados de Estados Unidos, de los 50 estados de Estados Unidos. Y bueno, también darte el dato que es el país donde cada año se registran más muertes por suicidio que... ¿En Estados Unidos? Sí, que por accidentes de tráfico. De tráfico, por ejemplo. Bueno, eso también está pasando ya en España, eso lo hemos tratado también aquí en este programa, desgraciadamente. Y solo darte dos datos bastante significativos. Te voy a hablar de dos estados, Hawái, el lugar que todo el mundo queremos ir, ¿no? Algún día pasar algún tiempo agradable, bueno, y si puede ser, pues disfrutar un poquito de la playa y eso, ¿no? Pues es el lugar más feliz de los 50 estados de Estados Unidos. Eso no nos extraña, que Hawái sea el lugar más feliz de los 50 estados de Estados Unidos no nos extraña. Pero se coloca en el puesto quinto en suicidios de lo que quinto. En el puesto quinto. Sí, y Nueva York, por ejemplo, que ya de por sí es un país estresante y bueno, tienes unos grandes edificios donde te puedes lanzar y bueno, ya por la diferencia de altura y el cambio de presión, pues ya te puedes morir, ¿no? Pues registra la menor tasa de suicidio, una de las menores tasas de suicidio en el puesto 45 de los 50 estados. Así que yo creo que... Es más que curioso. ¿Se sabe también por países? O sea, estamos hablando ahora de Estados Unidos, pero por ejemplo siempre se ha hablado de que los países nórdicos también registran muchas tasas de suicidio altas. Sí, bueno, es algo que hay estudios sobre eso, se ha investigado bastante, pero bueno, la revista Forbes, por ejemplo, establece los países más felices del mundo y entre ellos, antiguamente Suiza, de todo Estados Unidos, pues también está Suiza, Canadá, Islandia, Irlanda, y también registra los mayores tasas de suicidio en el mundo, así que... Me imagino que también, bueno, esto no vendrá en ese estudio, pero que también habría que saber en otros países si es que realmente hay registro de suicidio, porque me imagino que en muchos países que están en vía de desarrollo o de renta baja, como se decía, no se medirá de suicidio, ¿no? Estamos hablando de que se pueden registrar estos datos en países que ya están con un sistema de vigilancia en ese campo del suicidio, en otros ni habrá. Pero bueno, no sé si existe en la India un registro para saber si hay suicidio. Pero bueno, tampoco solamente hay que ver los vídeos de los países que menos desarrollo están, que a pesar de tener tan pocas cosas, pues bueno, están tan contentos ellos, tan felices por cualquier cosa que les des. Así que me imagino que eso es todo muy relativo, de todas maneras, de que la gente esté muy contenta con poco, pero bueno. Oye, vas a hablar también de otro tema que me ha parecido muy interesante y que habéis publicado, del primer atlas integral del cerebro humano. Sí, el Allen Institute of Brain de Estados Unidos ha creado un mapa cerebral donde integra tanto su anatomía como su genómica. Funciona como un GPS y tú puedes entrar en internet a jugar un poco con él y tal, ¿no?
Y combina la información de 1000 localizaciones anatómicas y con 100 billones de datos genéticos. Repíteme esos datos que me parecen impresionantes. Sí, ¿Cuántos porque pues dice que combina la información de 1000 localizaciones anatómicas y con más de 100 datos genéticos. O sea, que son datos, pues, para un programa de internet no sé cómo tendrá que ser el servidor de grande para poder cubrir todo esto. Y bueno, y esto ayudará a conocer un poquito más este misterioso órgano, ¿no? Y podemos descubrir, bueno, podrán descubrir los especialistas nuevos descubrimientos sobre trastornos y enfermedades cerebrales. ¿Se sabe, no sé si viene en ese estudio, cuántos datos de base han utilizado para crear ese atlas? No sé si han sido con modelos, con cerebro, ¿cómo se ha hecho? ¿Se viene un poco explicado el desarrollo? Pues no, precisamente así no te lo explica. Bueno, yo lo que te puedo decir es que para empezar a realizar este desarrollo del sistema, pues se cogieron a dos cerebros humanos, a 2 personas, y se cartografiaron y se caracterizaron la bioquímica de ellos mismos. Y bueno, y arrojaron datos bastante curiosos que seguro que te van a encantar, porque, por ejemplo, uno de ellos es que el 94% de las personas compartimos las mismas condiciones en nuestro cerebro. Es decir, que el dicho ese, por ejemplo, de que todos los hombres son iguales, yo creo que aquí lo podríamos ampliar un poquito más y decir que tanto los hombres y las mujeres somos prácticamente iguales, un 94% iguales. En nuestro cerebro, ¿no? Sí, y también te puedo decir que... Lo que pasa es que muchas veces dice uno, oye, qué parecidos somos, pero qué importantes son esas pequeñas diferencias. Quiero decir, ese 6% de diferencia es como lo pasa con los genes. Quiero decir, también somos en un 99% iguales que un chimpancé, pero la diferencia es considerable o importante o que sea muy chiquitito. Yo creo que eso va el carácter físico que más que nuestro cerebro. Yo creo que sí, funcionamos de manera prácticamente parecida en todos los aspectos, ¿sabes? Pero bueno, y también decirte que un dato bastante significativo que me sorprendió bastante a la hora de leer el artículo y analizarlo es que el 82% de los genes que tenemos se encuentran también en el cerebro. El 82%, ¿sabes? Que es un dato bastante alto. Y entonces podemos entrar, perdóname, yo para imaginarme este cerebro, podemos entrar en un sitio y ver cómo se ve el cerebro completo y podemos viajar dentro del cerebro y... Bueno, viajar dentro del cerebro no sé hasta qué punto, pero bueno, este recurso permite a otra persona, tú como yo, como a la comunidad científica, como a los médicos y a la comunidad educativa, pues entrar y bueno, me imagino que es como un ratón, tú vas mirando y se van localizando, como imagino que tal punto pues indicará pues determinado lugar del cuerpo, no sé, pero lo curioso es que es un recurso que todos los médicos del mundo, esto lo digo a título propio, no es que lo ponga... ¿Qué es de libre acceso? Que como es de libre acceso, pues todos los médicos pues pueden... establecer opiniones y bueno, yo creo que a lo mejor siempre en la investigación yo creo que hay un gran problema que es que no se comparte información entre los laboratorios y bueno, pues aquí pues, se puede compartir información a nivel mundial, ¿no? Entre diferentes especialistas neurológicos, me imagino. O sea que incluso se puede, es un proceso, es un proyecto que todavía está abierto a incorporaciones de otros científicos, de otros médicos. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y que también, antes te hablé de que puede arreglar mejorar los tratamientos de enfermedades cerebrales y trastornos. Pues bueno, pues ayuda, por ejemplo, a enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, el autismo. El Alzheimer, me imagino también. Y también te iba a decir eso, el Alzheimer. En esta cadena estamos muy sensibilizados. Sí, que ha hablado bastante aquí. Y bueno, te quería decir eso, que también ayudará a mejorar tratamientos en el Alzheimer. Muy bien, pues vamos a hablar también de móviles y pensamiento y llamar a través del pensamiento. Me ha parecido una noticia súper curiosa. Sí, como te he dicho, que aquí cada vez que venga voy a traer noticias así, calentitas y que nos dará bastante juego. Y por ejemplo esta es investigadores de la Universidad de California han creado un sistema que puede llamar al móvil como en el pensamiento. Este invento podría ser de gran ayuda para las personas con una discapacidad grave que no puedan ejercer movilidad física, ¿no? Perdóname, ¿qué es llamar al móvil con el pensamiento? Que yo pienso de repente... Pues bueno, no sé si alguna vez has ido yo lo que me he imaginado en este caso es, no sé si alguna vez has ido, no es que hayas ido tú prácticamente a un psiquiatra, pero a lo mejor tienes algún colega que sea psiquiatra, y bueno, ellos tienen un aparato que conectan
electrodos a lo que es al cuero cabelludo, Sí. y bueno, y empiezan a hacer sus análisis psiquiátricos, ¿no? Pues aquí yo creo que aprovechan ese método para Utilizan la electricidad del cerebro, me imagino. sí, utilizan lo que es la energía eléctrica del cerebro, y a través de un módulo de Bluetooth conectado a un móvil, en este caso fue un Nokia, no pasa publicidad, pero es lo que cuenta el estudio, pues envían determinadas señales y el móvil se encarga de de hacer la llamada, traducir y conectar. Sí, por medio de una conexión inalámbrica, pues establecen, el móvil pues procesa estos datos mediante algoritmos. Y bueno, es algo, no sé, parece algo como así de ciencia ficción Uy, echo de menos ahora mismo a nuestra invitada anterior, sí, Jesús Capelosa, que seguro que sabría explicar esto también perfectamente. Artificial, pero yo creo que bueno, que es algo bastante educativo. Y bueno, ¿autobuses o trenes? Esta es la siguiente pregunta que te quería hacer para la siguiente información. Bien, esto como una especie de Transformer, ¿no? Sí, pasamos a lo que es la película, pero bueno, tampoco hay que ser tan peliculero, ¿no? Sí. Pero el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, el INTI, ha creado un autobús que también funciona como que puede pasar por vía férrea. Este transporte no es más que un transporte híbrido que ya de por sí pues bueno, ayudará a ahorrar combustible y también a ahorrar combustible porque presenta una de las ventajas que es que el tren pues se puede como diferenciar en diferentes vagones de autobuses, bueno, porque se sale de las vías. Y además, cuando funciona como tren, pues los vagones, que son autobuses, ¿no? Pues se mantienen apagados, entonces pues también ahorra combustible de esa manera. ¿Por qué se ha hecho? O sea, ¿para qué se ha utilizado o por qué se ha buscado este sistema? ¿Para ahorrar energía o cuál es el objetivo? Pues el objetivo es para alcanzar destinos que anteriormente no se podían alcanzar, porque por ejemplo Argentina en los años 90 se encontró en una situación económica que tuvo que eliminar determinados destinos con diferentes trenes, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el camino que quieren conseguir. Y además aprovecharán la infraestructura que ya existe ya de férrea que existe en Argentina. Ese tipo de Muy bien. Sergio, nos quedan apenas un minuto y medio y no quiero dejar de hablar de la última noticia que me parecía lo más interesante. Nosotros lo hemos llamado Maestro Escarabajo. ¿Por qué el maestro? Bueno. ¿Por qué el escarabajo? ¿Por qué el escarabajo es un maestro? Pues me gusta bastante el titular que le has dado. Pues ingenieros del Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, han ideado un sistema de captación de líquidos a partir de agua de rocío y agua de niebla, perdón, donde imita a un escarabajo del desierto de Namibia. Ah, claro. No quiero decir que ese escarabajo está muy estudiado porque efectivamente ya es difícil. Sí, ¿no? El proceso utiliza el escarabajo para captar primero agua y almacenarla, ¿no? Sí, bueno, porque ellos tienen como una especie de... Bueno, su lomo pues tiene diferentes como canalizaciones, diferentes ondulaciones que hacen que llegue esa agua directamente a su boca. Y bueno, lo que ha hecho el hombre, en este caso Freeman Chader, que es uno de los pertenecientes a este instituto tecnológico, ha desarrollado este sistema y lo utiliza, básicamente consiste en una malla permeable que utiliza el mismo sistema de captación de agua líquida, agua de niebla y agua de rocío. Y pues este agua por determinadas gotas pues corre hacia los diferentes recipientes y bueno, y puede abastecer a una población entera. Por ejemplo, se ha hecho anteriormente ya en Ecuador, se ha practicado por una ONG canadiense llamada Focus. Bueno, ahora no recuerdo bien el nombre, pero que se ha practicado y ha abastecido ya a 50 familias de la nada, ¿sabes? Y además solamente añadirte que es un proceso bastante eficiente porque son materiales bastante económicos y bueno, lo único que hay que conseguir es una mayor divulgación de este sistema porque puede ayudar
abastecer a países que necesitan, sí. que viven como donde vive el escarabajo de Namibia, es decir, que no tienen agua y que necesitan precisamente captarla y almacenarla. Exacto. Sergio. Solamente darte un dato, Sí. que hay 900 millones de personas que tienen problemas para recoger agua potable, y somos 7 millones estos 7.000 millones de personas. Entonces, una séptima parte del mundo pues tiene este problema. Entonces, esto podría ser una bomba. Claro que sí. Las investigaciones siempre interesantes de MIT, y Sergio con nosotros, que un placer tenerte, y te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Y con ustedes les esperamos mañana. Gracias por estar con nosotros.